Hola hermanos, vamos a pasar al momento de reflexión. Les invito a todos ustedes que tengan una lectura bíblica conmigo. Usted puede abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 13 al 22. Marcos, el capítulo 2, los versículos 13 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Así dice la palabra de Dios. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver los discípulos de Juan y los fariseos, y que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esa meditación. Cierra sus ojos. Vamos a orar pidiendo la gracia al Señor para entender ese mensaje. Señor amado, estamos nosotros reunidos como iglesia, Señor, en un culto de adoración a ti, en ese domingo preparado, separado para tu adoración. Tu palabra está abierta delante de nosotros. Te pido, Señor, que ella pueda ser un instrumento de bendición a cada hermano que está conectado ahora en ese momento. Da, Señor, gracia y paz en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, y que esa exposición sea profundamente bendecidora para todos nosotros. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros estamos en una serie llamada Días Mejores. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y el autor del Evangelio de Marcos va mostrando Jesús y mostrando el desarrollo del ministerio de Jesús y las actitudes de Jesús. Es muy interesante que muchas de las cosas que Jesús hace son algo polémicas. Decisiones que uno dice, bueno, ¿de dónde sacó esto? ¿O por qué hizo esto? Es similar, no es igual obviamente, pero cuando nosotros comparamos a los entrenadores de fútbol, tengo que hablar de eso porque estamos en cuarentena y estamos privados de los deportes y no hay cómo no pensar en eso. Y por lo tanto he visto algunos documentarios sobre fútbol y uno ve la labor de muchos de esos entrenadores profesionales y hombres que tienen que tomar decisiones y tienen que elegir jugadores y tienen que a veces tomar decisiones en un momento muy crítico y con mucha presión. Y uno dice, ¿por qué hizo esto? ¿O por qué llamó a este jugador? ¿O por qué organizó el equipo de esta manera? Y no lo entendemos. La cosa es que aún así, cuando nosotros vemos los resultados, podemos juzgar si estas decisiones fueron efectivamente o no las mejores. Y aún sin entender, no dejamos la condición de críticos. Nosotros evaluamos y decimos, pero ¿cómo no puedo llamar a este jugador? ¿Cómo no puedo hacer esto? Y yo creo que de cierta manera pasa algo parecido en el primer siglo con Jesús. Muchos estaban ahí como que críticos a lo que Jesús estaba haciendo. No críticos de una manera
negativa en el sentido de desconstruir solamente, obviamente que sí, pero algunos estaban así como que evaluando todas sus acciones. Jesús estaba en el centro de las acciones y la gente estaba obviamente evaluando todo lo que Jesús hacía y dejaba de hacer, y por lo tanto las acciones de Jesús generaron una polémica muy importante. El capítulo 2 pone menos énfasis en las obras de sanidad de Jesús y pone mucho más énfasis en el carácter, en el perfil del ministerio de Jesús, en la idea del ministerio de Jesús. Y los milagros pasarán a un segundo plano. Las tácticas de Jesús es lo que llama la atención en el capítulo 2. La primera táctica que vemos ahí en el inicio del capítulo, en lo que predicamos la semana pasada, donde Jesús sana, en vez de sanar a un enfermo en primer lugar, Jesús le perdona los pecados. Es una estrategia de Jesús para mostrar a la gente que estaba ahí quién era Él y a qué apuntaba su ministerio. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo con una movida, con una acción que efectivamente era bastante polémica, sigue siendo polémica incluso para nuestros días, que es el momento en donde Jesús llama a un hombre que era considerado, o que era un cobrador de impuestos, que era un tipo que trabajaba en la recaudación de impuestos. Y eso quizás para nosotros sería así como que, ¿y cuál problema? ¿Cierto? Pero cuando vamos al contexto del primer siglo, de los judíos del primer siglo, podemos ver en detalle qué es lo que esto significa. Jesús estaba ahí en Capernaum todavía, y Capernaum era una ciudad que tenía su importancia tributaria por ser un camino especial de tráfico entre las mercancías de aquel momento. Era una de las capitales aduaneras de la época. Bueno, Jesús estaba por ahí y al llegar a la orilla del mar, cercano al mar, es decir, al mar, al lago de Genesaret, él llegando ahí ve un hombre trabajando en un puesto de cobranza de impuestos. Básicamente era una aduana, ¿cierto? Tenemos que entender un poco el contexto de estas personas. El impuesto era cobrado, tanto el impuesto a la renta, el impuesto a la propiedad, pero también tenía el impuesto de importación, es decir, de transitar con la mercancía por la región. Y había un sistema de impuestos que eran cobrados por terceros, es decir, personas que conquistaban frente al gobierno, frente al imperio, el derecho de hacer esas cobranzas. Entonces ellos tenían esa autoridad para cobrar el impuesto de las mercancías de las personas que traficaban por ahí. Y el acuerdo era el siguiente: el gobierno determinaba un monto, ustedes me tienen que cancelar tanto, y ellos se comprometían con ese monto a cancelar, pero los métodos de recolección y la cantidad que sería cobrada por cada persona, eso estaba liberado para que ellos pudiesen hacer sus ganancias con el cobro extra por cada persona cobrada, por cada producto cobrado en esos controles aduaneros. Entonces tenemos a Leví. Leví era un judío. También es conocido como Mateo. Normalmente la gente en aquella época tenía dos nombres, ¿no? Mateo y Leví es la misma persona. El autor del Evangelio de Mateo es esta persona acá. Era un judío, pero fíjense que él era un judío que trabajaba cobrando impuestos para Roma, sacando provecho de los conciudadanos suyos, de los demás judíos, y por lo tanto era considerado por los maestros de la ley, por los fariseos, por aquellos que eran líderes de la religión, como una persona non grata, literalmente. Era una persona al margen. Lo llamaban de infiel, lo llamaban de impuro, lo consideraban una persona sin salvación, sin derecho a participar de los encuentros en la sinagoga, en el templo, porque era una persona que estaba al margen. De hecho, los mismos fariseos, que era una secta de los judíos, una secta que surgió unos 300 años antes de esta época y que significa los separados. Mira la bola, ellos se consideraban los más puros porque ellos guardaban la pureza de la doctrina, la pureza de la práctica espiritual, y por lo tanto ellos creían que por estar separados de cualquier persona que no sigue lo que ellos siguen,
ellos estarían entonces logrando la salvación. Y todos, no solamente los que son judíos, todos aquellos que siendo judíos son como ellos, estos sí son salvos. Aquellos que aún siendo judíos no son como ellos, es decir, no siguen no solamente la ley de Dios, pero no siguen las tradiciones tal como ellos las enseñan. Estas personas también son consideradas impuras y son personas con las cuales no se debe relacionar. Entonces Jesús sabe que Leví pertenece a un grupo de personas que por su profesión, que por su opción de vida ha sido considerado por la religión y por ende es el pensamiento social común. La gente no solamente tenía esa visión religiosa con relación a los cobradores de impuestos, pero tenía una visión práctica, es decir, el tipo sacaba plata sacando dinero de la gente más pobre, de sus propios conterráneos, la gente de su propia tierra, sirviendo a un imperio pagano que adora a dioses paganos. Entonces era una persona que efectivamente no gozaba del mayor apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos a este hombre y ese hombre está trabajando, está ahí en el puesto donde se cobraba impuestos. Y Jesús pasa por ahí y lo llama para ser su discípulo. No obstante el asombro de este llamado, está también la pronta decisión de seguir a Jesús y abandonar este lucrativo puesto de trabajo muy difícil de conseguir, sobre todo si uno lo deja, o sea, era un camino sin vuelta, él lo deja y sigue a Jesús. Jesús, para completar el escándalo popular, Jesús no solamente lo llama, sino que accede a ir a una fiesta a su casa. Entonces Leví hace o arma una fiesta, un carrete con sus amigos, también conocidos como pecadores, como impuros, los demás cobradores de impuestos, personas que no eran del grupo de la religión. Y Jesús va ahí, participa en una fiesta con ellos. El ir a la casa, el comer juntos en aquella época, significaba asociarse con esta persona. Significaba una cercanía, una amistad, significaba convalidar incluso sus acciones en la mentalidad de algunos. Por lo tanto, Jesús está ahí presentándose con sus discípulos en la casa de una persona donde los fariseos ni soñarían participar, y los fariseos están mirando todo ese espectáculo y dicen, pero eso no puede, este hombre no puede ser considerado un profeta, no puede ser considerado un maestro de Dios, porque mira con quién anda. Eso a los ojos de los fariseos descalificaba a Jesús. Y Jesús obviamente les explica por qué hace todo eso. Y al final de este texto, como vimos, otras personas le preguntaron, pero además, usted que come con estos pecadores, ustedes no tienen la práctica del ayuno como nosotros que ayunamos. Ellos ayunaban al menos 2 veces a la semana, los fariseos. Y Jesús va y les contesta de una manera profesoral, de una manera profundamente clarificante, explica el significado de su conducta a la luz de su carácter. Ese texto todo es un texto muy interesante, un texto muy conocido, pero que a la vez nos llama atención a algo que Jesús está mostrando y Marcos está destacando desde el inicio, que es el real poder del Evangelio de Jesús. El real poder del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el poder del Evangelio de Jesús, podemos pensar en milagros. Pero Marcos quiere mostrar el poder del Evangelio de Jesús no en los milagros, sino que en la táctica de Jesús, al demostrar su propósito en el mundo, al demostrar su propósito ministerial, al seleccionar personas que no serían normalmente seleccionadas para ser discípulos, a participar con personas que normalmente los líderes judíos no participarían, a tomar ciertas actitudes que son complicadas de explicar para aquellos que están tan inmersos en la religión y que no pueden ver con claridad quién es Dios. Aquí vemos el real poder del Evangelio. Y el real poder del Evangelio se manifiesta primero en lo que vemos ahí en el primer punto, el poder del Evangelio para transformar historias. Porque pensemos en esa historia, en el llamado de Leví. Leví estaba ahí trabajando y él no tenía perspectiva futura de llegar a ser un discípulo de un rabino. Pero nunca. Eso no pasaría. Él tenía manchado su historia. Su currículum estaba definitivamente manchado, marcado por ser un hombre que cobraba impuestos, por ser un enemigo de su pueblo, por ser un traidor,
por ser un hombre que se asociaba con gente que no buscaba con sinceridad, según la óptica de los fariseos, de los más religiosos de la época, que no buscaba con sinceridad a Dios. Por lo tanto, él estaba al margen de la religión. Esa era su situación. Esta cobranza de impuestos tenía todo un impacto emocional también en las demás personas. Porque es frustrante verse defraudado en sus bienes, sobre todo por una persona de su mismo pueblo. Por lo tanto, el rechazo a la figura de Leví era un rechazo por parte de los religiosos de una perspectiva muy ciega en cuanto a la ley de ellos, a la interpretación de la ley de ellos, pero por parte de las personas era un rechazo social bastante visible, bastante palpable. Era una persona que no gozaba del apoyo social, pero Jesús va y se acerca. Jesús es quien va. No es Leví quien pide ser discípulo de Jesús, es Jesús quien va. Pero fíjense que Jesús va hacia Leví y Leví prontamente responde. Vemos aquí en ese llamado de Jesús a Leví que aún siendo considerado una persona impropia, una persona inadecuada para caminar con Jesús, Jesús va hacia él y le llama. Así vemos que el poder del Evangelio está en esta gracia que puede ver a la persona por detrás de la máscara del status quo social, por detrás de su pasado o por detrás de sus pecados o por detrás de su historia. La gracia trasciende todo eso y la gracia viene a redimir personas, sea cual sea su pasado. La gracia viene y llama a personas, no por su mérito, que era el pensamiento de los judíos, sino que por únicamente la voluntad del Dios que llama. Fíjense ustedes, los judíos tenían dificultad en relacionarse con ese tipo de gente porque dentro de la filosofía principal de los judíos, la separación de los demás era un instrumento de santificación. Por lo tanto, mientras más ellos hacían hincapié en que no debían juntarse con ellos, mientras más se separaban, se alejaban de ellos, más santos ellos se consideraban. Pero el otro aspecto que los judíos fariseos destacaban era que la obediencia a sus mandamientos, no a la ley específicamente, sino que a sus tradiciones, esa obediencia ciega, completa y restrita a cada uno de esos aspectos, de esas tradiciones inventadas por ellos, esa obediencia les iba a traer una justicia propia. Y por lo tanto esa autojusticia es la base del pensamiento de los fariseos y es contra esta autojusticia que Jesús está manifestándose aquí al llamar un hombre que fue llamado no por sus méritos, sino que porque Jesús ha demostrado su gracia a él. El poder del Evangelio está ahí, en transformar historias, en transformar la historia de un hombre que estaba por la religión relegado al margen y llamarlo a la cancha. Pero hay un aspecto interesante. La respuesta de Leví muestra que él probablemente ya había escuchado sobre Jesús. Él probablemente ya había escuchado de los milagros de Jesús, de las historias de Jesús. Y seguramente en su corazón había creído que Jesús era lo que decía ser. Había en el corazón de Leví una predisposición. Por eso la pronta respuesta es interesante. Porque ¿qué es lo que hace Leví? Leví deja todo. Él deja su trabajo. El Evangelio de Lucas pone más detalles en eso. Leví abandonando, dejando todo, no al fin del día, no después de sus labores, no después al fin de mes. Leví deja todo para seguir a Jesús. Los demás discípulos que trabajaban en la pesca, ellos tenían la posibilidad de, pasado algunos días, si no funciona eso de ser discípulos de Jesús, ellos podrían volver al negocio familiar. Pero Leví no tenía esa posibilidad. Y además el negocio de Leví era sumamente lucrativo. Y por lo tanto podemos imaginar que era un puesto
ambicionado por otras personas también, que no había sido fácil de conseguir y que había tenido un costo social muy importante que él hubiera estado pagando por bastante tiempo. Por lo tanto, lo que él deja hacia atrás no es menor en lo financiero, no es menor en su trayectoria. Por lo tanto, él deja atrás toda una carrera, toda una profesión, toda una historia para seguir a Jesús, mostrando la disposición de su corazón. Esta gracia que llama, que transforma historias, esa gracia también implica en el compromiso de uno en abrazar esa historia que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces hablamos de gracia simplemente como un regalo, pero gracia también es vista en la palabra de Dios como un compromiso. Leví se compromete con esta gracia, porque ¿qué es lo que hace la gracia? Te llama a comprometerte. Hay mucha gente que quiere la gracia del Señor, la transformación, la vida que da el Señor, pero no quiere el compromiso. El compromiso es la respuesta natural de la comprensión del tamaño de la salvación. Y eso es lo que hace Leví. Es así como la gracia transforma las historias, entrando en nuestras vidas y provocando en nuestras vidas una transformación como al entender el tamaño de la salvación y al lanzarme a esta salvación con todo lo que tengo y a comprometerme de corazón, de lleno a esto. Pero Leví sigue a Jesús y lo primero que hace es una fiesta. Una fiesta para celebrar a Jesús. Jesús es el invitado principal y él invita a todos sus compañeros, sus amigos que tenían una fama, al igual que él, no muy buena. Y él realiza esa fiesta y era un compromiso, aquí era un compromiso muy interesante por parte de Leví, porque Jesús podría decir, mira, ¿sabes qué? Te llamo a ti, pero ese tipo de celebración como que me va a hacer ver mal. Jesús claramente no tenía ningún problema en verse mal a los ojos de aquellos hombres que estaban ahí para juzgarlo, porque Jesús tenía muy en claro lo que estaba haciendo. Entonces Jesús va a esa fiesta. Eso implica en asociarse íntimamente con esas personas. Algunos podrían decir que es una forma de convalidar sus acciones, de considerarles sus amigos personales. Y eso es lo más interesante, porque lo que dice el texto es que Jesús fue a la casa de Leví y comía con estos hombres, con estas personas, pero dice que había muchos recaudadores de impuestos, pues ya eran muchos los que le seguían. Es decir, había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús y que no eran del grupo social típico de los religiosos. Vemos entonces que Jesús claramente era aceptado por ese grupo, no por transar sus valores, todo lo contrario. Jesús no transaba sus valores y Jesús era muy concreto en eso, muy duro en eso, pero a la vez estos hombres veían en Jesús una puerta accesible a Dios. Dios se les había sido impedido, o Dios había sido alejado por los fariseos de ese grupo de personas. Los fariseos habían enseñado a toda la población y a ellos mismos de que ellos no tenían acceso a Dios porque ellos eran impuros por la profesión que ellos tenían, por el estilo de vida que ellos tenían, y por lo tanto ellos no podían saber nada de Dios, no podían acercarse a Dios ni conocer a Dios. Pero aquí aparece Jesucristo hablando de Dios, acercándose a ellos. Dios entra en la fiesta de los pecadores por amor a los pecadores. Mientras que los fariseos se alejan de este tipo de convivencia por amor a sí mismos. Jesús entonces va a esta casa y celebra con ellos, y come con ellos, y comparte con ellos, no solamente él, pero también sus discípulos, aquellos discípulos que ya habían sido llamados por Jesús, como vimos en el capítulo 1. Entonces Jesús va y pese a todo eso, él se expone. Ahí entonces los discípulos son cuestionados. Fíjense que no es cuestionado Jesús, son los discípulos que son cuestionados por los fariseos. Vienen los religiosos judíos y preguntan a los discípulos, no preguntan, sino que lanzan, ¿no? Ese tipo de afirmación perniciosa que les llama a criticar su maestro, que los invita a cuestionar ahí qué es lo que están haciendo ellos, y dicen, este es el hombre que ustedes están siguiendo, que come con ese tipo de gente. En otras palabras, oye, ustedes andan mal, ¿eh? Mira con quién anda el jefe de ustedes. Mira lo que el jefe de ustedes anda haciendo. Lo más interesante es que
Jesús no permite que los discípulos respondan, pero responde Él. Y Jesús responde porque la afirmación fue maliciosa. Y Jesús responde con ironía, pero una ironía santa, una ironía muy, muy fina. Y dice, bueno, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Así que no viene a llamar los justos, sino pecadores. Mira lo que Jesús dice ahí. Primero, la palabra pecadores, que es utilizada aquí, no se refiere a pecadores en un término general, todos somos pecadores, pero los judíos entendían pecadores a todos aquellos que no seguían estrictamente la ley como ellos. Por lo tanto, incluso Jesús y los discípulos eran considerados pecadores. Y ellos, al considerarse justos, entendían que tenían una primacía, tenían una prioridad ante Dios. Jesús va y dice, bueno, es que no tiene sentido lo que están haciendo, pues, ¿quiénes son los que más necesitan de Dios? Los pecadores. Pero si ustedes no se consideran pecadores, ustedes no tienen parte ni arte conmigo. Y dice, y ahí muestra la naturaleza de su ministerio. Bueno, si el médico trabaja solamente con los que están sanos, su función es nula. Pero el médico tiene más valor cuando trabaja específicamente con aquellos que están enfermos. Para eso vine. No vine a llamar los justos, sino a los pecadores. Jesús deja esa ironía en el aire, pero también muestra el propósito de su ministerio. Jesús expone a los fariseos la esencia del Evangelio. Él vino por los pecadores. Obvio que los fariseos también eran de estos pecadores. Y quizás la ironía de Jesús sirve como enseñanza para ellos, aunque su corazón endurecido no permita verlo así. Pero esa teoría, la propuesta de Jesús, la propuesta ministerial de Jesús, era lo opuesto a la visión ministerial de los fariseos, de los religiosos. Porque ellos creían que por su obediencia lograrían la gracia de Dios. Jesús dice, no hay obediencia que pueda lograr el favor divino. Es Dios quien viene en pos de los pecadores. Es Dios quien se acerca a los pecadores. No es alejándose de los pecadores que seremos salvos, sino que es Dios el Santo que viene a rescatar a los pecadores, donde los pecadores están, que trae la verdadera salvación. Aquí vemos que el Evangelio está basado en la acción de gracia por parte de Dios. Cómo Dios transforma historia yendo hacia donde nosotros estamos, encontrándonos en nuestra miseria, viéndonos como somos y rescatándonos ahí. Mucha gente piensa lo siguiente: bueno, voy a poner mi vida en orden primero, luego entonces voy a buscar a Dios. Voy a dejar esta adicción, voy a dejar este problema, luego puedo entonces seguir a Dios. O algunas personas pueden decir: yo no puedo seguir a Dios porque tengo este problema, tengo esta adicción, tengo esta tentación, tengo esta lucha, tengo este drama. Por lo tanto, no me puedo considerar un discípulo de Jesús porque tengo todo eso. La verdad es que Jesús va a personas así, que están con esas luchas, con esos dramas, con esas dificultades, y muestra su gracia a ellos ahí. No tengo que mejorar para ir a Jesús. Es todo lo contrario. Jesús viene hacia mí y es Él quien transforma mi historia. No soy yo quien transforma mi historia para hacerme digno de seguir a Jesús. Es Jesús quien me transforma y Él es quien me hace digno de seguirle a Él. Es Él quien me va a dar fuerzas para vencer a los pecados y a las tentaciones. Es Él quien me va a transformar. No soy yo quien me transforma a mí mismo. El Evangelio puede transformar historias porque está basado en la gracia, no en la autojusticia. El Evangelio de la gracia escandaliza a todos aquellos que han construido una visión de mundo basada en la autojusticia. Y hay muchos cristianos que viven así, basado en su justicia propia, de sentirse más aceptado y más amado por Dios, porque yo oro 3 veces al día, yo ayuno 5 veces en la semana, yo soy una buena persona, yo no me relaciono con esos pecadores, por lo tanto yo soy una persona mejor y por lo tanto tengo mejor o mayor derecho de pedir esto a Dios. Y hay de Dios si no me da lo que yo necesito. Esa es autojusticia. Debemos entender eso. El Evangelio de la gracia escandaliza a todos los que intentan conquistar el derecho de ser salvos.
Porque el Evangelio va a salvar a las personas que a ti no te gusta. El Evangelio va a alcanzar y va a transformar personas que hoy día te caen mal, que hoy día uno considera, pero ese tipo no lo veo, ese tipo en mi iglesia, no puedo soportar ese tipo de personas. Hemos vivido, sobre todo después del estallido social, una polarización política bastante grande y hemos una discusión política importante donde muchas personas dicen con todas las letras, ese tipo de gente es un tipo de gente indigna. ¿Por qué piensa esto? Porque ellos creen que el mundo debe ser así, porque ellos están de acuerdo con tal y tal cosa, porque ellos siguen tal y tal filosofía, tal y tal doctrina, tal y tal postura económica. Y ahí viene Jesús y trae a la persona que más odias y pones en su grupo, en su sala, en su iglesia, pone a su lado, para que tú lo llames hermano. Y Jesús dice que esa persona fue amada por él, que su sangre derramó por los pecados de esa persona. Es difícil para nosotros cuando queremos en nuestra autojusticia presentarnos ante Dios y ver la gracia de Dios salvando gente que no queremos salvar. Pero ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Y lo que es fascinante aquí en ese capítulo es que el poder del Evangelio no puede ser contenido por nosotros. Jesús va a mostrar que el poder del Evangelio es incontrolable en salvar quien Él quiere salvar. Así que podemos disfrutar del Evangelio primeramente cuando yo reconozco mi pecado, y eso es lo que Jesús hace aquí. Debemos reconocer nuestra miseria. Jesús habló a los amigos de Leví que Él vino por los pecadores y los consideraba pecadores. Aunque irónicamente refiriéndose a los judíos, pero claramente todos ellos eran pecadores. El acceder a seguir a Jesús, Leví reconoce sus pecados y entrega su vida, no solamente su vida simbólica, pero su vida literalmente a Jesús. El Evangelio es capaz de transformar historias. Pero la historia sigue. Y Jesús es cuestionado sobre el ayuno. Es un texto que muchas veces pasa por alto en nuestra lectura bíblica, pero que llama atención la respuesta de Jesús. Porque fíjense, en cierto sentido tenía razón. Tanto el primer cuestionamiento, ¿por qué Jesús come con esas personas? Para muchos cristianos ese tiene mucha razón. Es decir, no debemos juntarnos con estos, ¿no? Esa es una práctica común entre muchos cristianos. Pero esa segunda práctica es aún más común. ¿Por qué Jesús no ayunaba? Jesús sí ayunaba. Pero ellos cuestionaban aquí, ¿por qué Jesús no ayunaba con la misma cantidad de veces que los demás? Y eso es interesante, porque ellos cuestionaban comparando con los discípulos de Juan y los fariseos. Los discípulos de Juan y los fariseos, bueno, sobre todo los fariseos, habían adquirido la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Si no me equivoco, es los miércoles, los lunes y los miércoles. Entonces ellos ayunaban 2 veces a la semana, pero el ayuno de ellos, el no comer, no era simplemente algo, como puedo decir, oculto, algo piola, sino que el ayuno que ellos realizaban era un ayuno bastante evidente. Se notaba en la cara, hacían así como toda una escena para que la gente los notara ayunando. Era obviamente un lucirse de su espiritualidad. Bueno, lo segundo es que el ayuno bíblicamente en el Antiguo Testamento estaba ordenado e indicado para una vez al año, el día de la expiación. Ese era el día del ayuno. Entonces, bíblicamente solo había ese día para ayunar. Pero los judíos añadieron esta práctica como que para hacer ver su gran piedad, su gran demostración de santidad y de pureza. ¿Cierto? Bueno, uno va a decir, ya, pero está bien con que puedan ayunar. ¿Cuál problema de que ayunen? El tema es que cobraban a Jesús una muestra de mayor piedad. Lo que estaban haciendo es decir, ustedes comen con los pecadores, ustedes son glutones. Y como glutón, ustedes son menos a una autoridad espiritual sobre las personas. ¿Cómo pueden ser ustedes querer enseñar a aquellos que ayunan más que ustedes, que son más piadosos que ustedes, que no comen con pecadores como ustedes, que no tienen entre sus filas personas que son de esta línea, de esa chusma? Esa es la crítica que se está haciendo a Jesús. La respuesta de Jesús no pudo ser más interesante. Lo que ellos estaban cuestionando es la espiritualidad de los seguidores de Jesús.
Y lo que Jesús va a mostrar es que el poder del Evangelio está en redefinir nuestra relación con Dios, porque es eso lo que el Evangelio hace, redefine nuestra relación con Dios. Y es interesante porque ellos cuestionaban la relación que Jesucristo y sus discípulos tenían con Dios en cuanto a la piedad. Y aquí vemos los discípulos siendo cuestionados, y Jesús también, y Jesús va y da dos respuestas. La primera respuesta es muy interesante. Él dice ahí en el versículo 18, dice, el versículo 19, ¿acaso, cómo es que acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. ¿Qué hace Jesús ahí? Lo que hace Jesús es utilizar una metáfora de la boda. En una boda, no como las de nuestros días, que duran un par de horas, que tiene una fiesta que adentra la noche y ahí se termina. Las bodas en el Antiguo Testamento, en el periodo del primer siglo, duraban toda una semana. Por durar toda una semana tenía una fiesta, y mientras el novio estaba ahí, era momento de fiesta. La gente celebraba. La presencia del novio era la causa de la fiesta, era el motivo de la alegría. Jesús utiliza esa comparación intencionalmente porque Él se posiciona como el novio y la iglesia como su novia. Y por lo tanto, Él era la causa de la alegría de los discípulos. Y mientras Él está ahí, el reino se hace presente y trae salvación, gracia y transformación. Eso es lo que Jesús está hablando. De eso Jesús está hablando aquí. Hace comparación también con lo que había en el Antiguo Testamento. La referencia entre Dios y su pueblo, como Dios el novio, su iglesia la novia. Entonces Jesús apunta a eso acá y dice que no tiene sentido para los discípulos la celebración. ¿Por qué? Porque Él está ahí. ¿Qué significa? Significa que Jesús es la causa de la alegría de los discípulos. Más, la espiritualidad de los discípulos está centrada en la identidad y la persona de Jesús. Estamos hablando de una espiritualidad cristocéntrica. De eso estamos hablando acá. Cristo está mostrando para aquellos hombres que toda la espiritualidad humana debe estar centrada en la identidad de Jesús, en quién es Jesús. Eso es lo que Jesús está hablando. Por lo tanto, tenemos aquí una muestra bastante importante de cómo el Evangelio cambia nuestra relación con Dios. Porque muchos imaginan su relación con Dios como: yo obedezco a ciertas reglas, luego Dios me acepta. Yo me dedico en ciertas prácticas, luego Dios me acepta. Pero no es lo que Jesús está mostrando acá. Nuestra relación con Dios tiene que estar centrado primeramente en la figura de Jesús. Jesús estaba presente, por lo tanto me alegro. Eso es lo que Jesús está hablando. Esa visión cristocéntrica de la relación con Dios es lo que el Evangelio propone y presenta. Y más, Jesús en el versículo 20 va y dice que llegará el día en que se les quitará el novio. En ese día ayunarán. Es muy interesante esa expresión, porque primero Jesús se refiere a que el novio les será quitado. El ser quitado ahí, ¿qué significa? El ser quitado ahí significa que Jesús sería muerto. Jesús estaba aquí en el versículo 20 apuntando a su muerte. Si nosotros miramos esa porción que inicia el versículo 18 y termina el versículo 22, tiene en la mitad de ese texto el versículo 20. ¿Y qué es lo que está en el centro de este texto? La muerte sustitutiva de Jesús. La muerte de Jesús por nosotros. Esa muerte de Jesús es el centro de nuestra relación con el Señor. Más, vemos que en el Antiguo Testamento el ayuno estaba asociado al día de la expiación. ¿Qué es lo que es la muerte de Jesús para nosotros? El pago por nuestros pecados. Por lo tanto, llegará el día donde Cristo sí morirá por nuestros pecados. Y esa muerte, en ese momento, seremos llamados a una reflexión de arrepentimiento, de quebrantamiento, de ayuno. Eso es lo que Jesús está hablando. La muerte de Jesús es la expiación por los pecados. Por lo tanto, la muerte de Jesús es la causa para el ayuno futuro. Pero mientras tanto, mientras Jesús está con ellos, ellos tienen muchos motivos para alegrarse. Pero Jesús va más allá.
y expande el significado con dos metáforas breves pero muy interesantes. Jesús utiliza la metáfora del remendo en, en una ropa vieja con un paño nuevo. Él dice, si se pone un remiendo en una ropa vieja, pero con un retazo de tela nueva, ¿qué es lo que va a pasar? La tela nueva con el tiempo se va a achicar, que ese es el proceso natural de la tela. Y al achicar va a romper la cosedura y por lo tanto se va a echar a perder la ropa. Luego Jesús compara con los vinos como se guardaban en aquella época. Se guardaban los vinos en algo llamado odres. Los odres son recipientes de cuero de cabra y que el vino se guardaba ahí y con el tiempo el vino expandía. Y la piel de la cabra, como nueva todavía el odre, expandía también, tenía esa elasticidad. Pero el poner vino en odres viejos, el odre ya estaba expandido, ya estaba en el límite de su elasticidad y el vino expandiría aún más y echaría a perder, explotaría y echaría a perder el odre y por lo tanto se derramaría todo el vino. ¿Qué es lo que Jesús está hablando? ¿Qué tiene que ver esto del vestido, del remiendo, del odre, del vino? ¿Qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de que todo el pensamiento de estos hombres con relación a su espiritualidad no encaja con lo que Jesús está presentando, no se encaja con el Evangelio. Ellos están viendo la relación de ellos con Dios meramente a la luz de una espiritualidad muerta, de una religiosidad inventada por ellos mismos. ¿Qué es lo que Jesús quiere acá? Jesús quiere mostrar que el Evangelio es algo que renueva nuestra relación con el Señor y no puede ser reinterpretado a la luz de las viejas estructuras legalistas que los fariseos estaban imponiendo por sobre el pueblo. No había una síntesis de ambas. No había cómo encajar Jesús en la lógica espiritual legalista de los fariseos. Por lo tanto, debiese abandonar toda una lógica de espiritualidad y abrazar la lógica del Evangelio de Jesús por entero. Es como si nosotros dijéramos, este programa fue hecho para funcionar en un sistema operativo nuevo. Si usted entiende de computador, usted sabe. Hay programas que no funcionan en programas antiguos, en sistemas antiguos. El sistema tiene que ser un sistema totalmente nuevo para soportar la calidad y el peso del programa. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Tenemos que desechar entonces toda la vieja estructura para asumir la nueva. Quizás usted está pensando, bueno, eso no me afecta a mí, porque yo estoy en otro lado. Yo sí pienso como Jesús, yo sí creo como Jesús. Pero hay mucho deslegalismo en nuestro corazón. Vemos eso cuando juzgamos a otros, cuando evaluamos la espiritualidad ajena. En ciertas prácticas que nosotros tenemos, prácticas positivas, a veces la manera como oramos, o la manera como nos sentimos culpados por la forma como oramos, o como no oramos, refleja una espiritualidad que está enmarcada en el profundo legalismo. Juzgamos a los demás, juzgamos a nosotros mismos. Tenemos una postura de relacionarnos con Dios basado en nuestro desempeño y no basado en la figura central de Jesucristo. Es por eso que la gracia de Jesús sigue a escandalizarnos, sigue a escandalizar tanta gente. Porque no pueden admitir que la gracia pueda salvar a estas personas. Y la pregunta es, ¿por qué no? Se te salvó a ti. Y uno inconscientemente va a decir, no, pero yo hice por merecer. Porque yo me he esforzado, yo me he dedicado, yo hice eso y eso otro. Lo que Jesús va a decir aquí es que para entender la lógica de Jesús, para entender el esquema táctico de Jesús, para entender el mapa de juego de Jesús, yo tengo que asumir que toda mi estructura religiosa, toda mi estructura legalista que yo construí por mí mismo por muchos años, tengo que abandonarla. Quizás algunos que están acercándose al cristianismo deben entender eso. Tengo que replantear totalmente mi comprensión de la espiritualidad.
Porque no es como en algunas espiritualidades por ahí, algo místico, fuerzas que voy contra. No es así. Es algo personal, centrado en la figura de Jesús. Pero tampoco es como algunos que vienen de un trasfondo más religioso, donde yo cumplo con estas mandas, yo obedezco ciertas reglas, yo me someto a tales autoridades y por lo tanto estoy cubierto por esta espiritualidad. No es así. La espiritualidad que Jesús está mostrando es fundamentalmente centrado, una, en la persona de Jesús, en quien Jesús es, en la obediencia y en el discipulado de Jesús. Vemos el ejemplo de Leví. Él no cuestionó su calidad. Él no preguntó, pero Jesús, es que yo soy cobrador de impuestos, ¿y qué piensas tú sobre eso? ¿Y qué es lo que van a pensar los demás? Leví adoptó la espiritualidad de Jesús en aquel momento en que decidió seguir a Jesús. Y eso es lo que Jesús hace para nosotros. Jesús nos está llamando a una forma de relacionarnos con Él que no es controlada por nosotros, sino que es controlada por Él mismo. Jesús quiere transformar totalmente nuestra relación con el Señor, donde Él sea el centro y no solamente un apéndice, y no solamente una nota de pie. Tú no eres el centro de tu relación con el Señor. Cristo es. Depende de Cristo. Él es el mediador. Él es la causa. Él es la única razón por la que esta relación es posible. Por lo tanto, nosotros debemos buscar una vida con Dios que sea centrada en Jesús. Y eso es lo que el Evangelio viene a traer. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas de una manera más concreta? Primero debemos entender que el poder del Evangelio nos va a así librar de esta autojusticia, que personalmente nos hace sentirnos más confiados, más valientes, más autorizados ante Dios. Al librarnos de esa autojusticia, nosotros nos vamos a ver al mismo nivel que cualquier otra persona. Sea cual sea su historia, sea cual sea su trasfondo, sea cual sea su pecado, porque vamos a sentirnos como realmente somos, meramente objetos de la gracia de Dios, como cualquier otro pecador. Al librarnos de la autojusticia, nosotros estaremos libres de la aceptación por el desempeño. Dios no nos acepta por nuestro desempeño, nos acepta por su amor y no puedo controlar el amor de Dios sobre mí. Así como tú no puedes controlar el amor de Dios por ti. Así que eso es lo que nosotros debemos buscar. Muchos están desanimados espiritualmente. ¿Por qué? Porque se han puesto una carga moral, una carga religiosa por sobre sí. Y no han podido dar el ancho, no que lo que el Señor pide, no han podido dar el ancho de su propia estructura espiritual, de sus propias cobranzas, de su propio legalismo. El legalismo que pusiste en el cuello es tan pesado, es tan agobiante que no doy el ancho y me siento desanimado. Y muchos por desanimarse de eso se alejan de eso. Y fíjense cómo es interesante. Usted seguramente conoce a alguien que por varios años fue la persona más santa de la tierra, que oraba con la mayor pasión, y que a la vez juzgaba a los demás por su inmoralidad y juzgaba a los demás por su falsa doctrina, y que eran los puros en la doctrina, que eran los más santos, los más plenos de justicia. Y de repente, pasados algunos años, usted encuentra a esa persona en una vida totalmente alejada de Dios. Fue al otro extremo. No quiere saber nada más de Dios. No quiere saber nada más del Evangelio. Y tiene una visión muy amarga, una visión muy triste sobre la iglesia y los creyentes. ¿Qué pasó con esa persona? Es así como la autojusticia destruye el corazón humano. Te lleva hacia arriba y luego te tira hacia abajo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Te libra de esta prisión, de este engaño, de la autojusticia. Porque te muestra con tu realidad. ¿Quiénes somos? No somos nada. Somos pecadores miserables que merecen el infierno. Pero Él nos quiere llamar. Él nos va a aceptar. No por nosotros, sino que por los méritos de Él. Esta es gracia. Esto es la gracia de Dios. También el poder del Evangelio puede transformar su historia, cual sea su historia. No por sus méritos ni por su desempeño, sino que por tu gracia. Pero también el poder del Evangelio se hace más visible en nuestras vidas cuando abandonamos las estructuras de espiritualidad inventadas
por nosotros mismos. Vamos a vivir la espiritualidad de Dios como Dios la diseñó, en el discipulado de Jesús, en el obedecer sin entender plenamente por qué, pero entendiendo que esto lo que me pide es sumamente beneficioso para mí. Es la entrega a Jesús. ¿Por qué nos entregamos a Jesús? Porque Él se entregó por nosotros. Le debo mi vida, le debo mi todo. No soy yo quien me salva a mí, Él me salva a mí. El Evangelio de la Gracia es para todos los pecadores, todos los pecadores. Y nosotros somos parte de ese todos. El Evangelio de la Gracia no es la mera separación del pecador, pero es la separación del pecado. Es la separación de nuestro pasado con el futuro que Cristo nos da. Mucho más que la separación entre nosotros y ellos. La separación principal entre yo y mi viejo yo. Esa es la separación que el pecado, que la gracia produce en nosotros, que el Evangelio produce. El Evangelio de la Gracia demanda un total replanteamiento de nuestras ideas espirituales. Y yo quiero invitarte en ese momento a que haga eso. ¿Cómo estoy viviendo mi vida con Dios? ¿Será que mis oraciones sirven para que yo pueda jactarme, consciente o inconsciente en mi corazón, de que soy un buen hijo de Dios? Y no merezco el sufrimiento que estoy pasando. Vamos a cuestionar eso en nuestros corazones. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Quisiera invitarte en una oración para que podamos pedir al Señor gracia en ese momento. Gracia y misericordia. Para que podamos encontrar la salvación del Señor en ese tiempo. Señor amado, estamos como pueblo tuyo, Señor, reunidos aquí en oración. Te suplicamos, Señor, tu gracia y tu misericordia. Ten compasión del Señor. Oh, Señor, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, porque tú sabes, Señor, todo lo que nosotros somos. A veces nuestro corazón está lleno de moralismos y de miseria y de... oh, Señor, ten compasión. Danos de tu gracia, Señor, en ese instante. Te pedimos que nos pueda bendecir con tu amor y con tu misericordia. Ayúdanos a entender que nuestra historia puede ser transformada. Y no solamente nuestra historia puede ser transformada, sino que nuestra propia relación contigo puede ser totalmente rediseñada por tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender a Cristo como el centro, el eje de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a depender de Cristo a cada día. Ayúdanos, Señor, a confiar en las decisiones de Jesús, en los méritos de Jesús. Ayúdanos, Señor, a enfrentar los desafíos de la vida, no pensando en nuestro desempeño espiritual, sino pensando únicamente en tu amor y gracia. Señor, te alabo por lo que hiciste. Y te pido, Señor, tu amor y tu misericordia sobre nosotros en ese momento. Señor, muchas gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, queridos, nosotros vamos a partir a un momento de adoración al Señor. Vamos a terminar nuestro culto cantando al Señor. Les invito a que sigan ahí cantando al Señor con su familia. Voy a pasar la palabra ahora al Pozo y al Maki, que nos van a dirigir en una última alabanza, y ahí luego termino yo con una oración final. Que el Señor nos bendiga.